Para hablar de metodologías de investigación, tenemos que saber que la industria de la investigación, al igual que otras industrias en el mundo, vienen transformándose y cambiando continuamente. Y esto principalmente influenciado por las tecnologías de información, por los desarrollos tecnológicos en general y digitales que se han venido dando. Pero nuestros países emergentes, a diferencia de los países desarrollados, ¿cómo están utilizando de la misma manera o no estas técnicas, ¿no? Definitivamente, si hablamos de las técnicas tradicionales, como los focus groups, las encuestas cara a cara, que bueno, tienen muchos años desarrollándose en el mundo de la investigación como metodologías ya muy bien maduras, podríamos decir que sí, tanto nuestros países emergentes como los países desarrollados la usan y son bastante expertos haciéndolo. Sin embargo, en los últimos años han aparecido una serie de técnicas de investigación que son importantes ponerle ojo. Algunas han crecido mucho más rápido, han madurado y han ingresado a los mercados mucho más rápido que otras técnicas. Por ejemplo, hoy en día prácticamente todas las empresas de investigación utilizan técnicas basadas en recopilación de datos a partir del Internet, utilizando también técnicas móviles. Esas quizás son las técnicas que más están usándose, también gracias a porque son los mismos usuarios quienes están más al día con estas tecnologías. Pero también encontramos, por ejemplo, metodologías como el neuromarketing, muchas relacionadas a técnicas basadas en entender el comportamiento de la gente a partir de su comportamiento o a partir de la psicología que puede estar detrás y poder cuantificar estos aspectos en el comportamiento de la gente, que tienen muchos años desarrollándose, investigando el comportamiento cerebral de las personas, que hoy en día todavía no logran calar y ser de un gran uso en las metodologías de investigación. ¿Y por qué? Porque todavía hay mucho que aprender y desarrollar, ¿no? Hay otras técnicas que se están comenzando a desarrollar más que otras, como por ejemplo las técnicas basadas en analítica web o las técnicas basadas en entender el comportamiento digital de las personas en redes sociales o en su navegación por Internet. Son técnicas que, por ejemplo, han ingresado con mucha fuerza. Si comparamos lo que se viene usando en economías desarrolladas versus economías emergentes, podemos decir que todos, en su gran mayoría, estamos utilizando estas técnicas nuevas. La globalización, la comunicación de alguna forma nos permite conocer estos nuevos desarrollos y generar sinergias entre los países para poder entender y contribuir. Hay muchas organizaciones en el mundo de la investigación que permiten generar este crecimiento del know-how en técnicas de investigación. Sin embargo, sí es importante mencionarlo, que las economías más avanzadas están utilizando con mucha mayor frecuencia, están utilizando con mucha mayor penetración, tanto en las empresas de investigación como en las empresas usuarias, los clientes que invierten en hacer investigación, están apostando mucho más fuerte en técnicas nuevas, técnicas avanzadas, técnicas basadas en tecnología y técnicas basadas en recopilar datos por medio del Internet. Nuestros países todavía tienen cierta timidez, muchas veces no por el impulso que le puede dar el mercado de la investigación, sino también muchas veces porque son los clientes quienes todavía tienden a apostar por lo tradicional. Entonces, si no se genera esta demanda de nuevas técnicas, quizás todavía hay una velocidad más lenta en el ingreso de nuevas tecnologías. No estamos, digamos, ajenos a este desarrollo. Hay mucha promoción interna en nuestros países. En el año 2016 ha habido un congreso internacional de investigación de mercados de Latinoamérica, donde se ha hablado mucho de estas tendencias, donde se está comenzando a capacitar mucho el mercado, tanto para empresas de investigación como para empresas usuarias, empresas clientes. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las particularidades, en todo caso, al aplicar metodologías de investigación en mercados emergentes como los nuestros? Hay muchas diferencias, no solamente a partir del nivel de uso y frecuencia que se le da a las técnicas, sino también hay particularidades a tomar en cuenta que no se aplican de la misma forma en países desarrollados, porque por las mismas características y particularidades que tienen nuestros países. Por ejemplo, tanto en países como Perú, como Colombia, como Ecuador o como Bolivia,
hemos aprendido en la investigación que las personas suelen tener esta actitud de responder lo políticamente correcto. Muchas veces esta relación que tenemos muchos latinos con las personas, tendemos a no ser 100% directos o 100% agresivos o 100%, guardamos mucha cautela en nuestra forma de comunicación. Entonces, cuando un encuestador, por ejemplo, toca la puerta de la casa de un ama de casa, la ama de casa de alguna manera empatiza con el encuestador y cuando se le pregunta a la ama de casa si, por ejemplo, le agrada cierto producto, está de acuerdo con un nivel de servicio, la ama de casa, por no quedar mal, quizás tienda un poco hacia, digamos, no haya tenido una buena experiencia, podría tender a decir que sí la tuvo en una menor medida, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que de alguna manera las personas estén engañando, ¿no? Es parte de la cultura, es parte de lo que el investigador debe conocer de la cultura de los países como nuestro. No sucede en países como, por ejemplo, en Chile o en Argentina o a veces en Uruguay, donde sí las personas son más directas, de alguna manera más honestas, ¿no? Para poder decir las cosas de una forma directa en función a lo que ellos sienten y perciben, ¿no? Estas particularidades hay que transformarlas, el investigador, en las técnicas. Por ejemplo, si estamos levantando una encuesta, al momento de diseñar los tipos de preguntas, las escalas con las que vamos a utilizar y al momento de interpretar los resultados. Por ejemplo, hicimos una investigación relacionada a la satisfacción que tienen los usuarios en un banco dentro de unos centros comerciales, ¿no? Hay una metodología internacional que utilizamos muchas empresas de investigación para entender el índice de recomendación que tienen las personas. Se le llama IRENE o NPS por sus siglas en inglés. Este estándar lo que hace es medir del 0, de una escala que va de 0, donde definitivamente no recomendaría el servicio, hasta el 10, donde definitivamente sí recomendaría el servicio, dada la experiencia que se tuvo. Si vemos resultados como, por ejemplo, en este caso, si consideramos en esa escala como factores positivos, ¿no? Los valores que van del 7, porque a partir del 7 ya ha pasado la mitad de la escala, entonces 7 vendría a ser positivo, 8, 9 o 10. Vemos un resultado como que el 75% de ellos recomendaría el servicio. Quizás hay que tomar en cuenta lo que en este tipo de mediciones toma en cuenta un valor mucho más ácido, que es considerar los puntajes 9 y 10, ¿no? Donde ellos realmente, las personas que han respondido 9 o 10 al nivel de recomendación, son personas promotoras, son personas que realmente van a recomendar el servicio, van a promover la marca. Y si vemos en ese caso hay una gran diferencia ahí, la mayoría de respuestas se concentra en el valor 8 o 7, ¿no? Y no tanto en el 9 o 10. Lo mismo sucede cuando hacemos preguntas con escalas que van del 1 al 5, donde vemos que en la mayoría de servicios donde realmente preguntamos, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho o qué opinas de la calidad del servicio de una agencia del banco? En este ejemplo también vemos, por ejemplo, que si consideramos lo que usualmente se toma en consideración, que son los dos valores positivos más conocidos como el top 2 box, ¿no? Donde se dice, realmente considero que es muy buena la calidad o es buena la calidad que he recibido. En este caso estamos viendo que más del 80% responde que sí. Sin embargo, hay que entender que ese más del 80% está concentrado principalmente en buena calidad. Y en culturas como las nuestras, muchas personas que pueden haber respondido 4 realmente quizás no estén considerando que han recibido una buena calidad. Entonces quizás aquí hay que interpretar mejor el resultado y ser más ácido al momento de analizar, quizás no coger el top 2 box, sino coger lo que se le llama el top box, que es el valor 5, donde ahí tenemos un porcentaje más ácido, donde podemos decir realmente si queremos ser competitivos y queremos mejorar como marca, quizás no considerar que el 80% del público considera que soy bueno. Quizás considerar que todavía tengo un gap importante, donde tengo que lograr que el 100% esté en el nivel 5, no necesariamente entre el 4 y el 5. Otras particularidades que hay que tomar en cuenta cuando utilizamos técnicas de investigación, y ahora más que están comenzando a ingresar las técnicas de investigación basadas en recopilar datos por medio de Internet, por medio de móviles, es la representatividad que pueden tener nuestros públicos
hoy en día al ser usuarios de Internet. Es cierto, como lo vamos a ver cuando hablemos de marketing digital, que la penetración de uso de Internet sí ha venido creciendo, está por encima del 50%, sin embargo, hay tipos de segmentos donde todavía la penetración de Internet es muy baja, como por ejemplo si queremos investigar el mercado de las personas del segmento de estilo de vida austeros, vamos a ver que la penetración es de menos del 20%. Entonces definitivamente no vamos a poder hacer una recopilación de datos por medio de técnicas avanzadas a este tipo de segmentos. No va a estar bien representado en la muestra. Sin embargo, sí lo va a estar, por ejemplo, si vamos a investigar a personas de perfil formal, donde ya casi un 80% del público está en Internet, son personas que trabajan, son personas que continuamente están leyendo su correo, son personas que tienen una alta penetración de smartphones, al igual que los sofisticados, ¿no? Tanto hombres y mujeres sofisticadas que están continuamente, ven más de una vez al día páginas web, vamos a tener una excelente representación y más aún si investigamos a personas jóvenes, personas entre 18 y 35 años, donde la mayor penetración de Internet está ahí adentro. Esto de alguna manera obliga en las particularidades de nuestros mercados a comenzar a utilizar técnicas que se le llaman híbridas. Es algo que está sucediendo mucho en los mercados latinoamericanos y que no necesariamente se ven en mercados avanzados. Utilizar técnicas híbridas para poder representar una muestra más poblacional. Aprovechando las tecnologías, se investiga una parte por medio de tecnologías, por medio de Internet, y se complementa en aquellos segmentos donde no están bien representados con técnicas más tradicionales o a veces hasta técnicas transformadas, como por ejemplo la encuesta típica de hacer interceptar a la gente en la calle. Ahora también se le intercepta en la calle a la gente que no está necesariamente en Internet, pero se les lleva a cabinas de Internet, por ejemplo, donde las personas pueden hacer sus encuestas a través de computadores guiados, y algunas de ellas personas, como por ejemplo personas adultas que pocas veces utilizan computador, se les guía para poder responder a las encuestas. Esas son las particularidades que hoy en día se están comenzando a desarrollar y que son parte de un proceso de migración mientras nuestras sociedades se siguen modernizando y se siguen, digamos, tratando de alcanzar lo que hoy en día ya se hacen en mercados desarrollados. Otra particularidad que vemos muy frecuente cuando hacemos investigación en nuestros países, lo vemos muy seguido en el día a día en nuestros proyectos que hacemos en Arellano Marketing, es que todavía no salimos del paradigma de tener que investigar siempre a nuestros consumidores por los tradicionales niveles socioeconómicos o niveles de ingresos. ¿Por qué? Porque todavía se tiene el estereotipo de que la gente se comporta de alguna manera por el nivel de dinero que puede traer en el bolsillo. Esto tenemos que conocerlo a fondo y comenzar a promover un cambio o complementar esto con técnicas de investigar más por perfiles como los estilos de vida. Si vemos, por ejemplo, en este cuadro, cuando hacemos la investigación por niveles socioeconómicos, donde hoy en día tenemos una gran base de consumidores en la gran clase media, lo que dice, digamos, el papel, por decirlo de alguna manera, es cómo está distribuida la población urbana en el Perú, como un ejemplo, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos, cuando le preguntamos a la gente de qué nivel socioeconómico usted se siente, vemos unas grandes diferencias, donde vemos que la mayoría de gente se cree de clase media alta y clase media baja. Este sentimiento, esta emoción, de alguna manera es la que impacta realmente en el comportamiento de la gente, la que impacta en su estilo de vida. No es realmente lo que puedo tener en el bolsillo, es realmente cómo me considero que soy como persona. Y lo más impactante que puede pasar y que muchas veces limita lo que hacemos y cómo interpretamos la investigación de mercados, es cuando nosotros nos ponemos una venda y somos ciegos a lo que realmente puede estar ocurriendo en el mercado. Y esto, por ejemplo, lo vemos en un focus group, ¿no? En un focus group tradicional, donde, por ejemplo, invitamos a personas por niveles socioeconómicos, muchas veces nuestros clientes tienden a asignar estereotipos por los niveles de ingreso. ¿Y aquí hablo con estereotipos? De que asignan
a personas que puedan tener un nivel de ingreso muy alto o muy bajo, estereotipos de, por ejemplo, el color de piel o la raza de la persona, o por ejemplo la forma de vestir. Porque tiene un nivel de ingreso más alto debe vestirse de una forma, porque tiene un nivel más bajo debe vestirse de otra, debe comportarse de una forma u otra. Recuerdo una anécdota en un focus group con un cliente donde estábamos en un almuerzo y los clientes se les está invitando un pollo a la brasa. Era un focus group un focus group de un nivel socioeconómico alto. Y en un momento una de las personas, por estar más cómodas, coge el pollo con la mano. Y esa actitud, ese comportamiento prácticamente casi invalida a ojos del cliente la dinámica. Porque consideró que una persona de nivel alto no podía coger el pollo con la mano. Ese tipo de predisposición puede muchas veces limitar los hallazgos realmente que nos puede dar el mercado. ¿Y cuál va a ser el futuro de cómo se van a aplicar estas metodologías de investigación? ¿Qué es lo que va a venir sucediendo en nuestros mercados? Definitivamente, pues, por un lado, la transformación va a seguir dándose como se está dando en muchos mercados. Lo hemos visto en mercados como el de hoteles con Airbnb, que ha transformado todo el negocio. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado de taxis, donde las tecnologías también han permitido a un Uber y compañías similares a transformar el negocio de los taxis. También, poco a poco se va a ir transformando, y quizás en algunos casos más radicalmente, este mercado en desarrollar técnicas de investigación que cambien la forma de cómo se recopilan los datos, que cambien la forma de cómo se procesan y analizan los datos de una manera mucho más automatizada, con inteligencia artificial, y sobre todo la forma como se presentan y analizan los datos. Hoy en día hay todo un desarrollo de plataformas que de alguna manera permiten al usuario interactuar con los datos, interactuar con gráficos que muchas veces son en línea, van alimentándose de datos, ¿no? Otra tendencia es que los consumidores, y sobre todo en nuestros países como el nuestro, claramente van a tener menor disposición del tiempo. Hace 20 años quizás era muy sencillo llevar a una gente a un focus group. ¿Por qué? Porque la gente estaba motivada a poder participar, porque además el tráfico de nuestras ciudades era menos intenso y había facilidades de acceso. Hoy en día se hace muy complicado tener que movilizar gente para hacer una investigación. La limitación de tiempo es una gran barrera para poder seguir trabajando en las metodologías tradicionales, y por eso va a haber un impulso muy fuerte a desarrollar metodologías mucho más dinámicas, más frescas, más cortas, más utilizando la movilidad de la gente para no necesitar concentrar grandes cantidades de tiempo en hacer una investigación. Todavía va a haber esta convivencia del uso de técnicas tradicionales con estas técnicas modernas, y seguramente se seguirán desarrollando estos híbridos mientras ya se comienza a cubrir esta gran base de usuarios que ya están más adaptados a tecnologías modernas, ¿no? Y se seguirán desarrollando nuevas técnicas de investigación. El desarrollo, la investigación en técnicas de investigación no va a parar. Estamos hablando ya de cosas inimaginables que hoy en día podemos hacer con los dispositivos móviles, con todos los dispositivos que hoy en día se habla mucho de lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Poder entender rápidamente cómo es el comportamiento de un hogar a partir del Internet de las cosas. Eso de ahí va a alimentar claramente mucho más información. Toda esta información que sigue cayendo con grandes olas, que es la gran Big Data, también va de alguna manera a seguir transformando los modelos de negocio. Hoy ya se tiene demasiada data, pero mucha data es, como se dice, basura. Data que no necesariamente alimenta los insights que requieren el negocio. Ahí va a estar la clave de las tendencias y del futuro de la investigación. Saber cómo aprovechar, cómo llegar realmente a la minería de estos datos para encontrar los insights que realmente generen una innovación en los negocios y podamos transformar los mercados a partir del entendimiento mucho más adecuado de los mercados. Entonces, claramente, lo que hoy en día se utiliza más en técnicas cualitativas, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro vemos las principales técnicas cualitativas, tanto más tradicionales como las técnicas más modernas que se están utilizando. Poco a poco pues, va a ir una tendencia
a que éstas sean balanceadas con el uso de técnicas menos tradicionales a técnicas más modernas, ¿no? A nivel cualitativo, por ejemplo, lo que se va a comenzar a seguir desarrollando son este entendimiento textual de la gente, de toda esta alimentación de información textual que hace la gente cuando está en Internet, en las redes sociales, cómo se comporta, cómo interactúa, entender las publicaciones, entender las imágenes que hoy en día todo el mundo alimenta en sus redes sociales cualitativamente, poder detectar los sentimientos y emociones a partir de los rasgos faciales. Esa tecnología que va a alimentar un entendimiento cualitativo va a seguir desarrollándose y ayudando a generar información que ayude a tomar decisiones. Y muy similar va a pasar en el uso de técnicas cuantitativas, donde hoy en día ya han entrado, digamos, dispositivos para ayudar a las técnicas tradicionales, como por ejemplo antes se hacían encuestas en papel y lápiz. Hoy en día los encuestadores salen utilizando una tablet y eso de alguna manera ha contribuido al proceso operativo de la investigación, pero ya poco a poco se está dando una investigación directa con los usuarios. El usuario recibe las encuestas directamente a su web o es interceptado durante su navegación en Internet y accede a hacer estas encuestas. Y hacer las encuestas a nivel digital permite una apertura de muchas otras posibilidades que antes no se podían hacer en papel. Poder investigar e interactuar con las personas a través de aplicaciones. Se están desarrollando aplicaciones en las cuales la gente alimenta de información a las empresas tomando fotos de lo que está haciendo, resolviendo encuestas en línea, alimentando una plataforma que automáticamente procesa los datos y entrega dashboards de información dinámicos. Todo eso también va a ir migrando, disminuyendo un poco lo que hoy en día es más tradicional para dar más paso a las técnicas más avanzadas. Eso va a ser la tendencia futuro y como investigadores y como usuarios que son ustedes de lo que es la investigación y los datos, tenemos que estar al tanto y promover sobre todo lo que va a ser más útil en nuestros negocios hoy y en el futuro. Muchas gracias.